hay que abordar temas desde un punto de vista intrínsecamente metodológico, el factor de descomposición de nuestro espíritu hispano. El espíritu hispano se ha logrado amalgamar, fraguar desde las convergencias de diferentes orígenes que conforman esa fragua constituyente de nuestra cultura y nuestra antropología. Fueron muchos los pueblos que pasaron por un lugar que es geopolítica y estratégicamente fundamental, que es España. Por aquí pasaron fenicios, cartagineses, griegos, romanos, musulmanes. Y en ese crisol se formó nuestro espíritu, por el aditamento, la acumulación de todos esos factores constructivos de convivencia. Pero no siempre fue posible la convivencia. Fue posible la convivencia mientras el respeto a la dignidad humana, como elemento constituyente de la ontogenia humana, y a eso le llamamos humanismo cristiano, de respeto a la dignidad de las personas, mientras eso fue posible, la convivencia fue posible. Dejó de ser posible cuando alguno de esos componentes de los rasgos de nuestra hispanidad se conformaron como un todo totalitario que obligaba al resto a pasar por sus paradigmas. Tal es el caso del Islam en su invasión. No fue una invasión de confluencia, de convergencia, no, porque el Islam tiene en sus mandatos del Corán el triunfo sobre el gentil, el dominio, el control, el sometimiento. Por tanto, tanto ellos como el mundo hebreo, que también en su espíritu está no la persuasión, no la convicción, no la pedagogía respecto a los valores de su religión, el convencimiento. En su espíritu, en su sentido, está la conquista, el logro, el dominio. Y cuando eso ha ocurrido, ha llegado la confrontación. Y por eso la unificación de los reinos con Isabel la Católica y Fernando, para conformar una unidad religiosa y una unidad política, que diera lugar a la continuidad de la hispanidad como concepto, como idea, como unión. Ello obligó al mundo judío a convertirse para asumir las leyes, las normas, las reglas de esa comunidad hispana, para asegurar que no hubiera conspiraciones entre islámicos, caso de los moriscos, y judíos, para de nuevo, como ya intentaron sucesivas veces, reconquistar un territorio perdido. Un territorio que conformó una forma de ser, bajo el prisma católico. Y eso se trasladó a su expansión hacia el Atlántico, hacia Oriente y hacia África, en aquellos territorios civilizados, no conquistados, civilizados. En ese espíritu civilizatorio, eso es la hispanidad. Quitar el elemento católico cristiano
del término hispanidad es devaluarla. No es posible converger en una unidad de concepto de lo que es la hispanidad. Podría ser un acuerdo de convivencia para reconstituir la hispanidad, pero tarde o temprano eso se rompería. No obstante, no es desechable aquellos elementos panteístas, agnosticistas, que quieran convivir en un espacio que se llama hispanidad. No sería imposible, pero para eso se necesitaría respeto, convivencia, no imposición. Elemento constituyente de una fórmula de coexistencia. Y lo que ha hecho, y esto lo traemos a colación de la hispanidad, lo que ha hecho el gobierno de Sánchez y sus acólitos, que no creen en esa unidad hispana porque en su gen, en su espíritu y en su propósito está romperla, no arramasarla, unirla, sino fragmentarla, atomizarla, balcanizarla, someterla mediante descomposición. No es posible una convivencia así. ¿Qué es lo que ha hecho con la ley de memoria democrática? La ley de memoria democrática es exactamente eso, la persecución del que no asume una parte de la verdad, no la verdad en su conjunto. Hablar de Franco, hablar de la guerra civil, hablar de la República, que no sea bajo el prisma de la izquierda o del separatismo, es convertirse en ciudadanos en el ostracismo, amenazados por ser sancionados administrativamente, por el simple hecho de ejercer un derecho constitucional como es el ejercicio del pensamiento, el ejercicio de la indagación historiográfica y científica, el ejercicio de la libertad de cátedra, el ejercicio, en definitiva, de la expresión de una forma diferente o cuando menos contrastable de ver unos hechos históricos. Y eso está generando, desde el punto de vista de los gestores de esa ley de memoria democrática, oxímoron en sí mismo, porque eso no puede ser una ley democrática. Eso no es posible introducir ahí el término democrático. ¿Quién define lo que es democracia? ¿Quién define? ¿Cómo se define? Definimos a Largo Caballero como gestor de democracia, sí, abogaba por la guerra para lograr la revolución. Es democrático el asesinato que se cometió en la Segunda República del jefe de la oposición, de José Calvo Sotelo, o de José Antonio Primo de Rivera, o de otros, Ramiro de Mettu, por cierto, Ramiro de Mettu, cuya única razón que se le puede exponer, sí, es que es razón, es terrible, es que él fue un libre pensador que hablaba de la hispanidad, como lo estoy hablando yo. Eso es motivo de dispararle un tiro en la cabeza. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? Aquellos que en nuestra obligación de buscar verdad sobre los hechos, sacamos a relucir hechos soportados en fuentes, en documentos, en hechos reales, contrastados, verificados, demostrados, sentenciados por jueces que a lo mejor pueden ser discutibles o discutidos, pero los hechos están ahí, el ejercicio del probatorio de los hechos también
El hecho de hablar de eso ya se supone estar al margen de la ley. Pero lo más grave de todo esto es la vuelta otra vez a las dos Españas, las Españas enfrentadas. Se había hecho un esfuerzo enorme en la transición en el 78 de lograr crear una convivencia estable bajo una constitución, bajo un pacto de lealtad que no ha sido así, y un pacto de perdón, superando el pasado, superando la guerra civil, superando ese enfrentamiento. El propio sistema de la dictadura lo que siguió, lo que continuó a la muerte del dictador, tenía como intención última y necesaria crear las condiciones para que todos conviviéramos en paz, pudiéramos ejercer nuestras formas de pensar, de vivir, nuestras cosmovisiones particulares y nuestras fórmulas y propósitos para sacar el país adelante. No podíamos llegar otra vez al enfrentamiento. Había que llegar a una reconciliación. Eso legitimó y dio valor a esa Constitución y la hizo referencia fundamental en todo el mundo internacional de paso de una situación complicada a otra situación en la que todos conviviéramos en paz y libertad, bajo el espíritu de una Constitución que preservaba la unidad de España y dejaba a cada uno el ejercicio de sus convicciones, sin sometimiento a otras ejercidas de manera oficial, como es el caso de ahora, con la Ley de Memoria Democrática. Es terrible porque se rompe ese espíritu de concilio, de conciliación y de resolución de resquemores, odios anteriores. Y quienes sucedían, como yo, aquellos tiempos de la dictadura, deseábamos eso, aspirábamos eso y estamos alegres, estamos contentos, estamos felices, estábamos entusiasmados por la Constitución, porque se abrían tiempos de prosperidad, de desarrollo económico y de convivencia. Pero las cosas no han ido así. Primero ETA, después los totalitarismos separatistas, después una izquierda que se ha desviado de sus propósitos iniciales y está volviendo a la exacerbación del reclamo revolucionario, recordándonos a fórmulas anteriores. Voy a leer lo que decía Sánchez Albornoz ya en el ocaso de su vida. Decía, página 1386 de sus dos gruesos volúmenes de España, un enigma histórico, ya en el ocaso de su vida, decía: es hora de que esas dos Españas dejen de mirarse con odio, como fuerzas enemigas, unilateralmente responsables de los males de la patria común, sin posible concordia, y a lo que creen obligados en interés propio o en interés de la España única a la supresión de la facción hostil y culpable. Histórica y vitalmente ninguna está libre de imposibilidad ni de responsabilidad. Y vital e históricamente son complementarias. No es imposible su pacífica y jurídica convivencia, y su doble perduración como normales proyecciones
de concepciones humanas diferentes no sólo debe constituir un acicate provechoso para el necesario equilibrio vital e histórico de la España futura, es para él indispensable. Ay de las dos Españas y de la España única si prolongásemos el tipo de tragedia que hace más de un siglo las aparta, y aún más si una de ellas fuese definitivamente aniquilada. Los pueblos no avanzan en la historia en equilibrio inestable sobre una sola rueda. Cuando no es posible el libre juego de las ideas contrapuestas, al extinguirse la libertad de pensamiento, la comunidad nacional llega a ser a la postre irremediablemente infecunda. Y seguía. Al cabo de los tiempos, las abejas vuelven a la colmena. Las naciones de Europa van a unirse en una supuesta comunidad histórica que no será la que soñó España durante los siglos XVI y XVII, y por lo que España se agostó, pero que será al cabo una unidad y que pueda ser mañana una universidad cristiana, pese a todos los obstáculos que hoy padecen hacer irrealizable esa mudanza. Son indiscutables los caminos de Dios. Los europeizantes, aceptemos el calificativo, y los tradicionalistas, las dos Españas, tenemos desde luego análogos deberes frente a la futura unidad española y europea. Y las múltiples Españas de que hablan sin razón los intelectuales de algunas zonas españolas periféricas, sin razón porque, salvados matices sin relieve, la misma estructura funcional caracteriza a todos los pueblos que viven sobre la piel de toro de España. De la España que va de Lisboa a Barcelona, de Irún a Gibraltar. Esas pretendidas Españas en que nuestra historia como escudo y vanguardia de Europa polarizó temporalmente a los peninsulares, y las dos Españas en las que los han apartado también temporalmente, su desigual postura frente a Europa deben y pueden ser superadas partiendo de esa nueva visión de nuestra historia que postulo, de una visión de nuestro pasado que comience por rechazar toda idea determinista de nuestra vida histórica y toda petrificación de nuestro nacional talante, y que enraíce en las posibilidades de mudanza de nuestra estructura funcional, ni mayores ni menores que las del estilo de vida de cualquier pueblo, de una mudanza que debe contar, eso sí, con la misma singularidad de nuestro tal modo de estar en la vida. Es decir, que Sánchez Albornoz era europeísta. Y es loable el propósito, pero partió de una cierta ingenuidad, creer que esta unidad de Europa se iba a configurar como una potenciación de Occidente, de la Europa cristiana, grecorromana, latina, y que no iban a interferirse elementos foráneos, llámese ahora Nuevo Orden Mundial, y grupos o poderes financieros internacionales que postulan la disolución de Occidente y la conformación de un orden mundial donde la dignidad del ser humano será machacada y desapareceremos del plano de la espiritualidad clásica hacia el materialismo y hacia un orden basado en la desnaturalización del hombre y en la de su sometimiento esclavizante. Por tanto, buenas intenciones de Sánchez Albornoz, que abogaba por la superación del enfrentamiento secular que teníamos entre españoles y que nos impedían avanzar. Cierto es
pero son muchas las fuerzas que tratan de desmembrarnos, como desmembraron la hispanidad. Hay que asumir que la única posibilidad de subsistir es combatiéndolas. Y por fin, y como colofón de este relato de los pensamientos respectivos de Sánchez Albornoz y de Ramiro de Mettu, que no eran convergentes de ideas, pero que sí eran complementarios, y por eso los complemento hoy aquí, decía Ramiro de Mettu: pero todos estos aspectos de la crisis de los pueblos hispánicos pueden considerarse como históricos y pasados, aunque continúen influyendo en la realidad presente. Primero, porque el valor de España y de su civilización está siendo reivindicado por todos los historiadores imparciales de alguna perspicacia. Segundo, porque en todo el Occidente está volviendo a recobrar la fe católica la parte más excelsa de la grey intelectual, una confesión que satisface a Maritain, así como a un Papini o a un Chesterton o un Max Scheler, no puede ya parecer estrecha a ninguna inteligencia honrada. Tercero, porque los pueblos que fueron hostiles a la tradición de España están pasando por una crisis profunda de las que no sabemos si podrán salir, como no se guíen por principios de autoridad y universalidad análogos a los de nuestra tradición. Y cuarto, porque los estados democráticos nacionales son en todas partes demasiado costosos y han de ser sustituidos por nuevas concepciones del Estado, en que esto deje de ser visto como usufructo nacional para ser considerado como un servicio y un honor, ya que entonces surgirá espontáneamente la federación o confederación de todos los estados hispánicos, aunque fuera preciso reconocer alguna norma y designar a una autoridad para evitar que exploten a sus pueblos. En definitiva, que o somos capaces de recapacitar sobre en qué momento histórico estamos, cómo vivimos, cómo nos están explotando, dominando, subordinando, liquidando nuestros derechos y libertades constitucionales, o somos capaces de resucitar de las brasas que todavía existen de la hispanidad y convertirlo en lumbre, en hoguera, y eso se convierta en una gran unidad, como el fuego se une a sí mismo en energía, con energía llegar a un nuevo espíritu, una nueva forma de vivir, que nos haga felices y prósperos y podamos tener la hondura de pensamiento, la libertad de acción y el sentido del ser. Porque el hombre sin busca de su destino es un hombre muerto en vida.